episodio de Radio Menagües en el que vamos a hablar sobre el Día de San Patricio. El próximo 17 de marzo se celebra San Patricio. Esta festividad conmemora el Día de Santo Patrón de Irlanda y se celebra no solo en Isla, sino en numerosos países de todo el mundo, debido a la gran influencia de los emigrantes irlandeses a nivel mundial. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de figuras de San Patricio de los distintos siglos relacionado con el patrón de Irlanda, de cómo va a celebrar este día en nuestro centro. Para ellos contamos con varios miembros del departamento de inglés, los profesores Ana, Carlos, Marien y Almudena. ¿Quién es San Patricio? Bueno, pues San Patricio, como tú has dicho, es el patrón de Irlanda. Y yo voy a decir tres cosas que a lo mejor hay mucha gente que no sabe. Y es que no se llamaba Patricio, no nació en Irlanda y está más relacionado con Murcia de lo que mucha gente piensa. Su nombre era Melvin Succat y nació en Gran Bretaña, más o menos en lo que hoy no se sabe muy bien entre lo que hoy se conoce como Escocia o como Gales. En aquella época todavía no había esa división. Él nació en el año 390 y él no era especialmente religioso. Como no siendo religioso ni irlandés, acabó convirtiéndose en el patrón de Irlanda. Pues es sorprendente, pero él nació en una familia cristiana acomodada y a los 16 años, que es más o menos vuestra edad, imagínate así siendo adolescente, fue secuestrado y se lo llevaron a Irlanda para trabajar como esclavo. Allí estuvo pues unos 6 o 7 años, según las fuentes que consultemos, de pastor, cuidando las ovejas y demás, hasta que un día pues, tuvo un sueño, oyó voces que le decían que volviera a Gran Bretaña. Consiguió un barco, consiguió escaparse, fue en barco de nuevo a reunirse con su familia. Y cuando estaba ya en Gran Bretaña, pues otra vez oyó voces y esta vez las voces le decían que volviera a Irlanda porque era una tierra eminentemente pagana y debía pues cristianizar la isla. Entonces en ese momento se volvió profundamente religioso, cambió su nombre, estudió para ser sacerdote, cambió su nombre y al de Patricius o Patricio, inspirado en la raíz latina pater, que significa padre. Y bueno, pues no lo tuvo muy fácil cuando volvió a la isla, porque siendo tan paganos, pues lo encarcelaban, le pegaban y todo eso, pero bueno, pues ahí intentó hacer llegar el cristianismo a todo el mundo en la isla. ¿Por qué se celebra el día 17 de marzo? Pues es el 17 de marzo porque él murió ese día. La fecha de su muerte fue el 17 de marzo del año 461 y al principio, durante varios siglos, fue olvidado. Su figura fue olvidada, él no era en ese momento ni el patrón de Irlanda ni nada, pero poco a poco pues la leyenda fue creciendo y ya fue, pues, creo que las primeras celebraciones en torno al santo ocurrieron en el siglo IX o el siglo X, pero era simplemente pues, comidas, festines y demás. Y no fue hasta 1780 cuando se convirtió en el patrón de Irlanda. Y realmente no fue una fiesta nacional hasta 1903, que es cuando ya se declaró que el 17 de marzo fuese una fiesta nacional en Irlanda. Y hoy en día pues no solamente se celebra la figura del santo, sino también la cultura, la historia del país y ya pues así la celebración a lo grande que todos conocemos ahora. ¿Qué relación tiene San Patricio con Murcia? Pues mira, esa historia es curiosa porque San Patricio nunca estuvo en Murcia y sin embargo es el patrón de la ciudad de Murcia y de Lorca, de dos ciudades, de Lorca y de Murcia. De hecho, si vais a la Catedral de Murcia, está su imagen en un lugar prominente, ahí en la fachada, lo podéis ver. Y esto viene porque en el año 1452 el reino nazarí de Granada armó un ejército e intentó pues, penetrar en el reino de Murcia para saquearlo y hubo una batalla muy cruenta y demás, que al final, gracias a un ejército concentrado por la zona de Lorca en un sitio que se llama Los Alfurchones, pues el ejército del reino murciano consiguió ganar esa victoria, ganar esa batalla. Los musulmanes se retiraron a su tierra
y decidieron celebrar ese día honorando al santo del día, y ese día, el día de la batalla, había sido el 17 de marzo del año 1452. Entonces decidieron pues, que San Patricio se convirtiera en el santo tanto de Lorca como de Murcia, como agradeciéndole su ayuda en esa batalla. Una cosa curiosa. ¿Qué son las personas en la cultura irlandesa? Pues cuando pensamos en Irlanda, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es un diminuto duende verde con una olla de oro. Y de hecho, el duende o leprechaun es uno de los símbolos más típicos asociados a Irlanda. Se creía que estos seres sobrenaturales traían buena suerte a los humanos y que los protegían, o que interferían en sus planes. La referencia escrita más antigua a los leprechauns se encuentra en una historia medieval sobre 3 duendes que arrastran al rey de Ulster, en el norte de Irlanda, al océano. Fue necesaria una generación de folcloristas y poetas del siglo XIX, como William Butler Yeats, para popularizar la figura fuera de la isla. Incluso entonces, el duende del siglo XIX era un duende zapatero, gruñón, que vivía solo, vestía de rojo y guardaba celosamente un tesoro muy diferente al duende moderno al que estamos acostumbrados, que viste de verde, que es alegre y vive al final del arco iris, donde supuestamente reparte ollas de oro y buena suerte. Este cambio se debe curiosamente en gran parte a una visita que hizo Walt Disney, y esta visita le inspiró para hacer una película en los años 60 en la que aparecía un duende embaucador vestido con el atuendo más familiar de pantalones y abrigo verdes, chaleco amarillo y zapatos con hebilla que conocemos hoy en día. ¿Por qué se relaciona el trébol con San Patricio y el color verde? Bueno, pues el trébol, o shamrock, que es el trébol de 3 hojas, está típicamente asociado al día de San Patricio, pero realmente simplemente es una planta mítica, es un símbolo que no existe en la vida real. La leyenda moderna cuenta que San Patricio utilizó esta planta de 3 hojas para explicar la Santísima Trinidad mientras predicaba, aunque los historiadores coinciden en que se trata simplemente de una fábula. Hoy el trébol ha pasado a representar a la nación en su conjunto, tanto católicos como protestantes, y también aparece en el escudo real del Reino Unido, que incluye, como sabemos, una rosa para Inglaterra, un cardo para Escocia y el trébol pues, para Irlanda del Norte. En el siglo XVIII, el shamrock se adoptó como símbolo de la lucha de Irlanda por su independencia de Gran Bretaña, y junto con el color verde, también importante en este sentido. Ahí es donde respondemos a la pregunta de por qué hay que vestirse de verde el día de San Patricio, a lo cual pues invitamos a todo el claustro y todo el instituto el próximo viernes, el día 15, a que vengan con algo verde, ¿vale? Dicho sea de paso. Ya tenés comida verde. Sí, o cerveza verde. Sin alcohol, por favor. Pues originalmente el color que vestían los irlandeses el día de San Patricio realmente no era el verde, sino que era el azul. De hecho, en 1733, una orden caballeresca anglo-irlandesa llamada St. Patrick's Day eligió el azul como color de su bandera, ¿vale? ¿Y de cómo se pasó del azul al verde? Pues hay que remontarse al siglo XVIII para entender mejor el cambio. En 1798 Irlanda estaba ocupada por los británicos, que luchaban contra la Sociedad de Irlandeses Unidos, que así se llamaba. La bandera era verde. Entonces, un color que provocó que la persecución de los que la llevaban por parte de los británicos. Pero en 1921, una vez finalizada la ocupación británica, fue cuando realmente Irlanda decidió naturalmente adoptar el color verde como símbolo de la nación. Hoy en día, aunque el azul sigue siendo un color importante en la isla, el verde se asocia indiscutiblemente al día de San Patricio y se lleva con honor y orgullo, como sabemos, cada 17 de marzo. ¿Es cierto que San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda? Bueno, según la leyenda, el patrón de Irlanda persiguió a las serpientes hasta el mar después de que empezaran a atacarle durante un ayuno de 40 días que emprendió en lo alto de una colina. Obviamente se trata de una historia que es inverosímil. Se cree que las serpientes no llegaron nunca a Irlanda, y la mayoría de la comunidad científica apunta que en la edad de hielo más reciente mantuvo a la isla demasiado fría para los reptiles.
así que nunca llegan a estar ahí. Después de la edad de hielo, los mares circundantes habían evitado que las serpientes colonizaran la isla de Irlanda. ¿Cuál es la bebida típica de este día? Bueno, como toda festividad folclórica, necesitamos una bebida y una comida. En este caso la bebida, más si es una festividad irlandesa, es la cerveza verde. Que aunque la cerveza más popular de Irlanda es la cerveza Guinness, que es cerveza negra, pero en este caso, históricamente, como el verde es un color asociado a Irlanda, se le pinta de color verde, pero no es ningún tipo especial de cerveza, es simplemente cerveza verde, de hecho. Exacto. ¿Has probado? No. Yo sí. Afortunadamente no. Yo sí, sabe igual, ¿eh? Ya, Es un bueno. colorante alimenticio inocuo. La pone bonita. Espero que sea inocuo. ¿Por qué toman tanta Guinness ahí? ¿Por qué es lo De hecho, se beben más, alrededor del mundo, por San Patricio, se beben más de 13 millones de litros de Guinness. ¿Por qué? Porque, hombre, es, lo dicho, toda festividad, básicamente, toda festividad tiene una bebida o una comida, entonces se bebe. No hay una razón como tal. Sí, vamos, como aquí en otras festividades que hay una comida. ¿Cómo se vive San Patricio Como todo en Estados Unidos, todo es grande, muy grande. En Estados Unidos todo es enorme. En primer lugar, ¿por qué se celebra en Estados Unidos? O sea, se celebra en muchísimos países. Se celebra hasta en la cena. Este domingo, que queréis ir a la cena, hay un desfile. Algunos profesores queremos pasarnos. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 13 millones de 30 millones de personas con origen irlandés. Es casi el 10% de la población. ¿Por qué hay tanta gente con origen irlandés? Gente tan variopinta como Walt Disney, que antes lo ha hablado mi compañera Almudena, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Tarantino, Henry Ford, muchísima gente popular, los Kennedy, los famosos Kennedy, eran de origen irlandés, la mafia irlandesa, etc. ¿Por qué? Bueno, en fin, si sabemos, sin entrar en muchos detalles, la historia de la colonización americana, en las primeras colonias, mucha gente del norte de Europa emigró allí, en principio, buscando un lugar donde vivir o con motivo de las persecuciones religiosas. Entonces empezaron a celebrarse San Patricio, que originalmente no tenía un carácter tan marcadamente religioso, en las 13 colonias que en su momento eran protestantes. Luego, con la gran hambruna irlandesa, a mitad del siglo XIX, estos mis alumnos que me están escuchando deben saber por qué, y Alex podría saberlo. Evidentemente mucha gente, hubo una mala cosecha de patatas, etcétera, etcétera, mucha gente emigró a Estados Unidos. ¿Cómo se celebra allí? Ya entrando más en faena. Pues realmente festividad como tal legal solo es en un sitio, el proceso internacional más antiguo de Estados Unidos, que es Savannah, que está en la costa este, en Georgia, y en algún sitio del estado de Massachusetts, en pueblos pequeños. Pero se celebra allí a lo grande. Por ejemplo, cada año se gastan alrededor entre 4 y 5 billones de dólares, billones con B de dólares, el país del capitalismo, amigos, solo en consumismo, en consumir. Hay desfiles en casi todas las ciudades importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos el desfile más importante tiene una concurrencia, o aproximadamente participan 200.000 personas. Ese día, evidentemente, todo es verde. Chicago, que también hay una fuerte presencia irlandesa en el estado de Illinois, el río se pinta de color verde. Esto empezó a finales del siglo XVIII, principio del XIX, con un colorante. Lo estuve leyendo el otro día, fue así una especie de casualidad. Un fontanero. Sí, algo leí así. Sí. Tampoco, no se hizo adrede, fue así una especie quedó de. bien, y quedó bien, y bueno. Vamos a repetirlo. Lo que no sabemos Es tóxico. debe ser interesante saber qué hacen después. Porque claro, luego hay que. Dura unas horas. ¿Dura unas horas? Dura unas horas, Ah. sí, y luego desaparece. Efectivamente. Es la magia, la magia. La magia. La magia. Y como curiosidad, por ejemplo, durante San Patricio, porque sabéis que San Patricio normalmente se celebra para los católicos en periodo de Cuaresma. En periodo de Cuaresma no se puede beber alcohol. Durante San Patricio se puede romper la Cuaresma, se hace un hiato, como un alto, y los católicos pueden Comer y beber. comer y beber todo lo que quieran. O sea, es como curiosidad, aunque ya no tiene, es una festividad que se ha secularizado, ya no tiene un carácter tan marcadamente religioso ni católico como lo tenía antes. De hecho, está muy presente en la cultura popular estadounidense. Por ejemplo,
en series de televisión como Conocí a vuestra madre, How I Met Your Mother, Los Simpsons, tienen especiales de San Patricio. ¿Has visto El Fugitivo? La que sale Richard Campbell con Harrison Ford. Él cuando está huyendo se esconde en un desfile de San Patricio, es decir, es algo muy presente en la cultura estadounidense y especialmente por las zonas geográficas en la costa este del estado de Massachusetts. Es decir, Boston tiene un barrio que es solo irlandés. Es alucinante, es muy chulo. Quería comentarte que al hilo de esto, no suena en las películas los cereales Lucky Charms, que es un duende de verde, que bueno, es que si no lo hemos visto directamente está en todas las películas, o sea que hasta ahí está todo tan arraigado, ¿verdad? Ahí está en el leprechaun incluido. ¿Qué importancia tiene el arpa en la cultura irlandesa? Pues tiene muchísima importancia. De hecho, el arpa siempre ha estado arraigada a la cultura irlandesa desde tiempos, bueno, pues ancestrales. Ya se descubrieron arpas que datan del siglo XVIII y de hecho la figura del arpista ha sido pues venerada y muy reconocida porque pertenecía siempre al séquito de los líderes, de los jefes, pues acompañaba con su música pues a los poetas que intentaban ensalzar pues, la figura pues, de sus líderes, ¿no? para ensalzarlos. Bueno, con el tiempo se convirtió en un símbolo de la cultura irlandesa, símbolo de orgullo nacional, incluso en el escudo de armas de Irlanda pues se puede ver el arpa, incluso en las monedas, en los euros distintivos de euros irlandeses pues hay un arpa y bueno, efectivamente ahora voy a llegar ahí, que es lo que más nos interesa a todos. Sí. Ahora llego ahí. Pero solo a los mayores de edad. Solo a los mayores de edad, claro, el resto que se tape los oídos. Vamos a ver, los movimientos políticos nacionalistas también se quisieron apoderar y adueñar del símbolo. Y bueno, incluso el autogobierno de 1922. Tanto era así que como ya la cerveza Guinness anterior a ese gobierno pues había adoptado el arpa como logotipo de la marca, el gobierno tuvo que cambiar la orientación del arpa para no entrar bueno, pues en problemas de, bueno, pues, legales. Efectivamente, legales, de copyright y demás. Y bueno, para no colisionar, ¿no? legalmente con la marca de la cerveza. O sea, que el poder de una cerveza en un país es patente. Poder cervecero. Sí. ¿Cuál es la comida típica de este día? Bien, la comida típica del Día de San Patricio es el corned beef, pero bueno, si bien el origen está en Irlanda, se popularizó por los emigrantes irlandeses, pero en Estados Unidos. El origen de esta comida, bueno, como su propio nombre indica, la base es ternera, ¿de acuerdo? Pero se llama corned beef porque es una conserva en salmuera, en sal, pero el tamaño de la sal era tan grande que se parecía al maíz. Y de ahí viene de el hecho, nombre. dices esa comida, yo me enteré cuando vine a Inglaterra, es porque se comía mucho en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, era la comida típica de soldado, porque era pequeña, manejable y transportable, y en lata se conservaba. Buen apunte. Sí, no, me llamó la atención. No tenía ni idea. Dedicamos otro podcast a esto. Sí, se podría hacer. Sí. Como las latas de conserva han resuelto la hambruna de los soldados. Numerables guerras. Bueno, continuamos. Se hizo popular en el siglo XIX por los emigrantes irlandeses en Estados Unidos. Originalmente los irlandeses preferían el cerdo, pero comenzaron a vender ganado vacuno al Reino Unido, hasta que el Reino Unido se dio cuenta de que ellos mismos podían producir su propio ganado. Hubo leyes que dejaron a los irlandeses un poquito desamparados en este sentido, no permitían comerciar con el vacuno irlandés, puesto que ellos preferían hacerlo por sí mismos. Entonces los irlandeses se encontraron con una especie de excedente con el que tenían que hacer algo. Si no lo podían vender en Inglaterra, ¿qué tenían que hacer? Cambiar su economía. Ya no vendían para ellos, sino que decidieron conservar la ternera. Y el origen de esta manera de cocinar o conservar la ternera sería ese, el origen histórico, por así decir. Y bueno, una vez más, pues se popularizó
años más tarde, siglos más tarde, en Estados Unidos, y es por lo que realmente, como el inglés, ¿por qué hablamos inglés por Estados Unidos más que por el Reino Unido? Pues ¿por qué se come el corned beef? Pues por Estados Unidos más que por los irlandeses. Muchas gracias a todos. Nada, un placer. Despide el podcast. O sea, un saludo a todos los de... Pues nada, dilo a tu Alex, una cosa que luego lo vamos a cortar. Dilo a tu Alex, pues, venga. bueno, muchísimas gracias por haberla saludado. Gracias a vosotros. Y bueno, para todos los oyentes, gracias por escucharnos un día más. Nos vemos en la próxima. Chao.